Bienvenidos a un programa más de Tiempos de Salvación. Sean todos en esta tarde bienvenidos a este nuevo programa. Estamos aquí en Futaleufú Radio en la 96.5, haciendo tu programa que en esta noche va a bendecir tu vida a través de la palabra, de la reflexión. Y siempre en estos tiempos es bueno oír la palabra de Dios, porque esa palabra nos bendice, guía el corazón del hombre, el corazón de la mujer, y dice la Biblia, nos enseña que es lámpara a nuestros pies. En esta noche bendecimos en el nombre de Jesús a nuestro querido Futaleufú, a sus sectores rurales, a esos hombres y mujeres de campo que a esta hora ya están en sus hogares tomando los ricos mates, quizás allí con las sopaipillas, disfrutando y escuchando el programa Tiempos de Salvación. Por eso, un abrazo para todos ustedes. Quiero saludar también a una vecina allí en mi sector, el sector El Límite. Alda, si estás escuchando el programa, hoy estuvimos conversando. Bendiciones para tu vida, te bendecimos en esta noche, que puedas disfrutar de este programa. En esta noche tenemos una nueva reflexión y un nuevo tema. El tema principal tiene por título Maldiciones sin quebrantar. Y la reflexión que Dios ha puesto en mi corazón tiene así, el siguiente título: Cristo vuelve. ¿Usted lo cree? ¿Usted sabe? Está en la Biblia, pastor. Después de la alabanza vamos a verlo a través de la palabra. ¿Qué nos dice la Biblia con respecto a la vuelta de Cristo, a la venida de ese Jesús que tanto le adoramos y que tanto le alabamos en estos tiempos? Pastora, Dios te bendiga. Puedas en esta noche saludar allí a los auditores fieles a esta radio. Bendiciones para todos, amigos, en esta noche, que usted escucha la 96.5, ya su programa Tiempos de Salvación. Estamos al aire ya, con una nueva bendición, con un nuevo programa, siempre trayendo palabras de vida para ti, trayendo palabras de bendiciones que nos puedan ayudar. A veces hay falta de conocimiento en nuestras vidas y muchas veces la pasamos mal porque no conocemos muchas veces ciertas cosas que están en la Biblia, que aportan mucho en nuestras vidas. Así que en esta noche queremos compartir una noche más de bendición, de alabanza, y queremos saludarte en esta noche a cada uno de los que ustedes en esta noche ya están reunidos, ya están en sus hogares, descansando, algunos los ricos mates, como decía el pastor, y otros preparándose tal vez vía online, a través del Facebook. Desde este lugar les saludamos, desde los estudios de esta radio les bendecimos, declaramos siempre bendición para sus vidas donde quiera que se encuentren. Gracias, pastor. Dios te bendiga, pastora. Estamos de vuelta aquí en Futaleufú Radio en tu programa Tiempos de Salvación. Antes de pasar a esta alabanza, yo les comentaba el tema de la reflexión y le puse así: Cristo vuelve. Sin duda que cuando uno estudia la palabra de Dios, los conocedores de la palabra de Dios, nos podemos dar cuenta que en estos tiempos se está cumpliendo lo que Jesús dijo antes de partir. Y por eso que en esta hora yo quiero llevarlos a la palabra para que veamos a través de la palabra lo que Cristo dijo, que Él volvería. Y quiero llevarlos a la Biblia, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículos del 1 al 3, dice así en el nombre de Jesús. Esto lo dijo Jesús: No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creéis también en mí, dijo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, dice, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El mismo Jesús anunció estas cosas a los discípulos que estaban con él. Le dijo: yo voy a preparar lugar, porque las moradas ya están hechas, pero Él va a preparar ese lugar para venir a buscar a esa iglesia santa, a esa iglesia inmaculada, a esa iglesia sin mancha y sin arruga, que somos aquellos que hemos creído en ese Cristo Jesús y que le adoramos, que le alabamos, que en estos tiempos estamos preocupados de traer su presencia a nuestras vidas. Tú también puedes ser uno de ellos. Se avecinan
tiempos difíciles de acuerdo a la palabra de Dios. Pero quien también pudo anunciar estas cosas fue el apóstol Pablo. Y él también le escribió allí a los tesalonicenses en sus cartas. Y él les dijo así, en Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 y 17. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Aquí ya el apóstol Pablo da a entender más claramente que habrá un arrebatamiento, que Él vendrá a buscar a esa iglesia, y dice que el encuentro será en las nubes. También hubo un profeta en el Antiguo Testamento, el profeta Daniel, y él también escribió en el capítulo 12 de Daniel. Allí se puede encontrar esa escritura donde dice que van a salir de las tumbas los muertos y van a ir a la presencia de Dios. Entonces, la palabra de Dios confirma por muchos hombres de Dios en aquellos tiempos que ese Cristo va a llegar un tiempo en que va a venir a buscar a esa iglesia. También hubo otro apóstol que escribió al respecto, y quisiera, pastora, que me ayudes allí con esa cita que está en 2 de Pedro, capítulo 3, versos 9 y 10. Dice así en el nombre de Jesús: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino es que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán como gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Gracias, pastora. Sin duda, allí también el apóstol Pedro habla también con respecto a la venida de Jesús. Pero ahora bien, la pregunta es, ¿cómo sabemos cuándo viene? ¿Es posible saberlo? Sin duda que la Biblia también habla de aquello. Dice que el día ni la hora nadie lo sabe, solamente el Padre. Por lo tanto, si alguien dice, Cristo viene en 2 años más, en 1 año más, o tal día, tal fecha, no le creáis, dice el mismo Jesús, porque eso ni los ángeles lo saben, solamente el Padre. Pero sin embargo, Jesús también dio a entender a los hombres que estaban en aquel tiempo con Él, a sus discípulos, que habría ciertas señales, que nos fijemos en ciertas cosas que iban a empezar a ocurrir en el mundo y que iban a empezar a marcar su regreso. Y es por eso que en el Evangelio de San Marcos, Él allí les habla a los discípulos en el capítulo 13, en el versículo 28 al 30, y les dijo así, esta palabra dice así en el nombre de Jesús. Dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano, dice, está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Ahora, yo me hago una pregunta cuando leo esta palabra. ¿Cuáles cosas? Lo que Él anunció en la palabra de Dios, lo que iba a acontecer antes que Él regrese. Él dio un listado muy enorme, y hoy yo tan solo he querido tomar un par de versículos con relación a lo que está ocurriendo en estos tiempos actuales. Y Jesús les dijo en Lucas capítulo 21, versos 25, 26 y 27, les dijo así en el nombre de Jesús. Entonces les dijo, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres, dice, por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas.
entonces dice, verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. En esta semana ha sido una semana de muchas noticias catastróficas en el mundo. Allí en Estados Unidos hubo un huracán que sin duda marcó un antes y un después para esa nación, mucho destrozo, y también países que están allí en ese lugar, Puerto Rico, Cuba, fueron afectados tremendamente por el paso de este huracán. Además del huracán Irma, andaban 2, 3 huracanes más rondando en la misma zona. También en el mismo tiempo en México ocurrió un terremoto 8,2, 8,3. Por lo tanto, la gente estaba como decía la palabra que acabo de leerles. Entonces habrá señales en el sol y en la luna. Si ustedes bien recordarán, hace un tiempo atrás, un par de días, a lo mejor un mes, hubo un eclipse solar. No sé si ustedes se recuerdan. Esas las tomamos nosotros como señales que habrán en el cielo. Usted dice, pero un eclipse siempre ocurre. Sí, pero son señales que Dios de una u otra manera dijo que iban a ocurrir, que pongamos atención en los cielos. Dice, habrá señales en el cielo, también en la luna. El año pasado tuvimos también un eclipse de luna en el mes de octubre. Eso marcó también un antes y un después. Después que ocurre siempre una señal en el cielo, hay un evento en la tierra. Cuando vino las lunas, allí empezó el conflicto en Siria, que ese conflicto aún está allí. Ahora está también Israel entrando a ese conflicto, lo cual, si eso llega a prevalecer, ese conflicto allí, interviniendo Israel, nos va a llevar a lo que dice la Biblia en Ezequiel 38, donde dice que Israel será atacado y habrá gran destrucción. Pero en estos tiempos lo que nosotros tenemos que realmente preocuparnos es por ver cómo está nuestra salvación, porque esto se va a cumplir. La Biblia ha sido clara, ha sido categórica con respecto a esto, y nosotros podemos ver que desde un tiempo a esta fecha, desde un par de años a esta fecha, los temblores ya pasaron a terremotos. Con mucha facilidad se presentan terremotos en distintas naciones, 7, 8, y van subiendo. Miraba las noticias hacía un momento atrás y hablaban allí especialistas en el tema, y decían que había una probabilidad de un terremoto de una mayor magnitud, un 9, quizás un 10. También podemos observar en las noticias que el sol también está siendo afectado, está habiendo llamaradas solares, lo cual también ocasiona en nuestro planeta Tierra catástrofes. Por lo tanto, todo eso nos lleva a la palabra que yo hace un momento les acabo de leer. En Marcos 13, 28, 30 dice, de la higuera aprended de la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas la venida de Cristo Jesús. Por lo tanto, es como la higuera. Hoy estamos viendo todos estos acontecimientos, por lo tanto entendemos que la venida del Hijo del Hombre está muy pronta. Ahora, no nos podemos aventurar con una fecha, porque Dios dijo que esa fecha nadie la sabía, solamente el Padre. Pero sí podemos tomar esta enseñanza de Jesús, de la parábola de la higuera, como Él les dijo a sus discípulos, y darnos cuenta y entender en estos tiempos por la palabra de Dios que realmente vamos a un fin donde ese Cristo, ese Jesús, va a regresar a buscar a esa iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia inmaculada. Ahora, yo quiero ser parte de esa iglesia que se va con Cristo, porque la Biblia dice que el que se quede va a vivir esa gran tribulación que está destinada para este planeta Tierra. Por lo tanto, yo anhelo irme en ese primer vuelo. Yo siempre le digo a los hermanos, yo estoy haciendo fuerzas por irme en ese primer vuelo, y yo te invito en esta noche que te inscribas en ese primer vuelo. Va a ser un vuelo maravilloso, va a ser un vuelo que nos va a llevar a un lugar donde no habrá más sufrimiento, donde no habrá más agonía. Estaremos allí con el amado por siempre, como decía en las palabras que yo les acababa de leer.
Estos son tiempos para preocuparse por el destino de nuestras vidas, ¿qué va a ser el día que nosotros partamos del escenario de esta tierra? O si Cristo viene, dice que seremos transformados, nuestros cuerpos serán transformados y llevados a la presencia de Cristo Jesús. Pero todos aquellos que en vida se hayan preocupado de recibir a ese Cristo Jesús en su corazón, de creer en su potestad, que Él es ese Cristo que nació de mujer, que murió pero que al tercer día resucitó y hoy está vivo en medio nuestro. Está su Espíritu Santo representando en este momento en la tierra, es el que hace la obra. Pero Jesús dice que está a la diestra del Padre y de allí Él va a venir a buscar a esa iglesia. Por lo tanto, en esta noche, el llamado es que te sumes a este vuelo. Que anheles en tu corazón partir a la presencia de Dios cuando sea su venida. No sabemos exactamente cuándo va a ser, pero entendemos que puede ser pronto. Por todo lo que está aconteciendo, si esto aumenta, va a ser más clara la señal, como dijo la parábola allí de la higuera, cuando ya estaba el follaje, las ramas verdes y todo el follaje, era inevitable que llegase el verano. Bueno, cuando todas estas cosas se empiecen a ocurrir masivamente, va a ser inevitable la venida de Cristo Jesús. He querido traerles esta reflexión, más que nada esta palabra, para que puedan meditar en ella. No es mi palabra, es la palabra de Dios, esa palabra que siempre nos va a guiar a un tiempo mejor. Por eso, a través de esta reflexión, mi intención es bendecirles, jamás ofender a nadie, ni jamás obligar a nadie a creer en esto, porque esto es por fe. Tú crees por fe. Dice Jesús, mismo Jesús dijo que será como en los tiempos de Noé, que estaban en fiestas, dándose en casamiento, pero allí Noé advirtió a esa población, a esa gente, a esos hombres, que iba a venir un desastre sobre el planeta Tierra en aquellos tiempos. Nadie creyó hasta que Noé entró al arca, se cerraron las puertas del arca y allí vino el gran diluvio. Jesús dijo que también en estos tiempos sería similar, que a la gente le costaría creer en que Él iba a regresar a la tierra, pero sin duda que Él va a regresar. Para todos los que hemos creído en Cristo, que estamos aferrados a Él, sabemos en nuestro espíritu que esto va a ser un gran evento y que va a ser una realidad en nuestro querido planeta. Así que les bendigo en esta noche a cada uno de ustedes, que Dios les guarde, tome esta palabra con amor en su corazón. Bendiciones, amigos, una vez más para todos ustedes que ya están conectados a la 96.5 Futaleufú Radio. Ya estamos con tu programa Tiempos de Salvación y el tema de esta noche, maldiciones sin quebrantar. Un tema de la cual no se habla mucho hoy en día, especialmente en las casas de oración, en los lugares donde el pueblo de Dios se reúne. Pero hoy queremos compartir un poquito de este tema porque la verdad es un tema muy extenso, pero algo Dios puso en mi corazón de que en este día pudiéramos ver este tema que se recibe a través de las herencias. Nosotros vemos hoy por hoy mucha gente, muchas personas, tanto los que están en Cristo como los que no están en Cristo, personas con ciclos devastadores en su vida que nunca terminan. Y a veces la gente dice, yo trato de hacer lo mejor posible, trato de congregarme, trato de buscar a Dios, pero es como que no puedo avanzar, es como que todo es imposible. Hay otros que avanzan, pero yo no puedo. Entonces, esa es una de las causas que hoy está olvidada, que son las maldiciones generacionales que pasan de una persona a otra y se van transmitiendo a la primera, segunda, tercera, cuarta generación de los hijos. Y cuando nosotros no cortamos esas maldiciones, traen tremendos problemas en nuestras vidas que son muchas veces devastadores en la familia. Por ejemplo, vamos a definir la palabra maldición. En el diccionario español dice la palabra es una palabra o una expresión que se dirige contra una persona o cosa, manifestando enojo y deseo de que le venga algún daño. Y en la jerga bíblica una maldición dice que es el pago que Dios da a una persona,
a una familia, a generaciones y a naciones enteras a causa del pecado. Cuando nosotros hablamos sobre estas maldiciones, muchas veces nosotros ni siquiera sabemos, por el desconocimiento de la palabra, que esto está en nuestras vidas. ¿Cómo nosotros recibimos esas maldiciones? Hay un montón de formas de ser maldecido y a través de las cuales nosotros podemos ser maldecidos. Pero hoy quiero compartirte esta que de alguna manera todos tenemos y que son aquellas maldiciones que nosotros recibimos a través de la herencia de nuestros antepasados. Nosotros somos padres, tenemos abuelos, tenemos bisabuelos, tatarabuelos, etc. Y sin duda nosotros no les conocemos tal vez a ellos, tal vez al tatarabuelo o al bisabuelo. Pero cuando nosotros ponemos atención en nuestras familias, de qué es lo que nosotros llevamos consigo, porque nosotros heredamos bendiciones y también maldiciones. Pero de las bendiciones, ¿qué podemos decir? Si es algo que solamente nos bendice, nos ayuda a estar mejor, eso no hay ni siquiera que tocarlo. Pero sí nos preocupan cuando nosotros heredamos maldiciones de nuestros antepasados, que generalmente allí da inicio en las generaciones anteriores a nosotros. Nosotros tenemos dos herencias. Una herencia genética, que es a través del ADN, en la cual nosotros, todo nuestro cuerpo, va almacenando lo que proviene de las personas a través de la línea sanguínea, y que más tarde nos determina cómo nosotros seremos físicamente. Por ejemplo, tal vez tengas los ojos del abuelo, tal vez tengas el rostro parecido al de la madre, la estatura del padre, el color del tatarabuelo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando nosotros muchas veces nos reunimos a conversar con nuestras familias, vemos y uno dice: "Uy, este niño se parece a la abuela, este se parece al bisabuelo y este es igual a mi papá". Te das cuenta que esa es nuestra herencia genética, que se va pasando de generación en generación y que a través del ADN de nuestros padres, de nosotros mismos, nosotros los vamos transmitiendo a través de esa sangre. Y esa es la herencia que nosotros le llamamos la herencia genética, ¿verdad? Adquirimos lo bueno y lo malo, pero yo creo que eso no es de tanta importancia. Pero sí hay una herencia que es espiritual, que es esa la que hoy está dañando a muchas personas y que no está dejando vivir en bendición a muchas familias en la tierra. Y a través, así como la herencia genética, este ADN espiritual se va grabando en nuestro espíritu, y que es un elemento intangible, nosotros ni siquiera lo podemos ver. Pero ¿sabe cómo se adquiere? A través de la iniquidad. Tal vez muchos de ustedes nunca han escuchado aquella palabra, la palabra iniquidad. Y la palabra iniquidad quiere decir lo torcido. De hecho, es lo que tuerce el camino recto y perfecto de Dios. En otras palabras, es la maldad y todo lo malo que nosotros adquirimos como herencia desde el principio de una naturaleza caída. Todo aquello a nosotros nos hace muchas veces impedir el avance en nuestras vidas. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Hay personas que pelean de generación en generación. Por alguna razón pelean, se odian, luchan con tales conductas que no terminan nunca, constantemente. La primera generación le ocurrió eso, pasó a la segunda generación, pasó a la tercera generación, pasó a la cuarta generación, y eso se constituye en maldiciones, porque uno le desea más mal al otro. Entonces todas esas maldiciones
a nosotros no nos ayudan a ser felices en la vida. Y sabes, a veces murió el padre, enojado con el hijo, la madre enojada con el abuelo, etc. Y muchas veces se va maldiciendo de generación en generación. Hay, por ejemplo, ese tipo de maldiciones en familias. Por eso hoy me gustaría que en este tiempo que estamos compartiendo la palabra, que no es otra cosa más que para abrir tus ojos y muchas veces sacarte de la duda de por qué ocurren tantas situaciones en tu familia, en tus generaciones, etc. Echa un vistacito a tu árbol genealógico en esta noche, de qué es lo que hay en tu familia. En otras, por ejemplo, se repiten enfermedades físicas, enfermedades mentales. En algunas generaciones lo tuvo el abuelo, lo tuvo la bisabuela. En otras están, por ejemplo, en aquellas enfermedades, lo que más vemos hoy, por ejemplo, son los cánceres. Vemos una cantidad impresionante de personas enfermas de cáncer y la gente muchas veces se conforma, dice, lo que pasa es que la abuelita tenía el cáncer. Y ahora me acuerdo que la bisabuela también murió de cáncer. Y la gente se va muchas veces conformando que lo tuvo una generación, que lo tuvo otra, y que es normal para ella tenerlo. Pero ¿sabes? El Dios que nosotros alabamos y servimos, Él no quiere que tú y yo vivamos en maldiciones o en cosas que van acarreando las familias por diferentes etapas en la vida. Hay otros en los que se repiten mucho los divorcios. Y la gente se conforma y dice, lo que pasa es que en nuestra familia todos nos divorciamos. Y la gente aplica una conformidad en su vida. Pero ¿sabe? Cuando nosotros no cortamos esas maldiciones, van a ir también traspasándose a nuestros hijos, a nuestros nietos, etc. A todas las generaciones por venir. En otros se aplica mucho el alcoholismo. Observa lo que hay en tu familia. Cuando es reiterativo en la primera, segunda o cuarta generación, en algunas generaciones se salta, pero por lo general en 3 generaciones se da, eso es una maldición absolutamente. Por ejemplo, hay gente que no puede salir de la pobreza, otros que tienen iras descontroladas y que se van pasando, pero a todos los hijos. Otros hay incestos. Otras personas que la familia se da mucho el aborto, no pueden retener, por ejemplo, los embarazos. Otros que no pueden tener hijos, que son estériles, etc. En otras familias se da que hay muchas violaciones en la familia, ¿sabes? Amigo, hermano, tú que en esta hora estás escuchando este programa, Tiempos de Salvación, que solamente quiere bendecirte y abrir tus ojos, te decimos en esta noche que todas aquellas cosas que son reiterativas en tu familia no son otra cosa que maldiciones generacionales que han ido pasando en todas las familias de la tierra. Y muchas veces hoy la gente quisiera terminar con aquellas cosas porque están cansados muchas veces de vivir y de encontrarse con todas esas situaciones en sus familias. Pero como hay un desconocimiento tremendo de la palabra, muchas veces nosotros no podemos terminar con aquellas conductas, con aquellas cosas que muchas veces no nos dejan avanzar y muchas veces traen tremendas infelicidades en nuestras vidas. Pero ¿sabe? Hay uno que vino a destruir la maldición. Y ese no es otro que nuestro amado Cristo Jesús, del cual no nos cansamos hablar desde estos micrófonos, desde esta emisora, desde estos estudios de la radio, a través de Tiempos de Salvación. Siempre te estamos hablando de la necesidad que hay de estar en Cristo Jesús. El libro de Gálatas 3:13 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cuando Cristo Jesús, nuestro Señor, vino a morir en la cruz, Él vino a morir por todas estas cosas de las que nosotros te hablamos en diversos programas. Él vino para morir y dar su vida por toda la humanidad. Y para nosotros quebrantar una maldición
que heredamos de nuestros antepasados, imagínate, va pasando de generación en generación, y cualquier causa de la que fuera esa maldición que esté en tu familia, etcétera, nosotros también le ponemos un poco. También nosotros lo hacemos crecer aún más. ¿Por qué? Porque vamos teniendo los mismos comportamientos de nuestros antepasados. Por eso en esta noche yo te invito, y ella de ver un poquito tu árbol genealógico. Muchas veces ni siquiera conocemos a la familia, a veces no conocemos ni siquiera a nuestros padres, abuelos, bisabuelos. Pero pon atención a esto en esta noche, amigo, porque sabe que en algún momento de tu vida esta palabra puede ser una bendición para ti y puedes ser libre, que es lo que Cristo Jesús anhela para tu vida, que tú seas libre de todas estas cosas que hoy te acechan. Hoy tenemos un mundo devastado de enfermedades, de tantas cosas que hoy aquejan a nuestro mundo, en nosotros vivimos. Pero Cristo Jesús nos viene a ofrecer un tiempo de bendición. Él, sin tener parte ni suerte en todas estas cosas, maldiciones, pecado, etcétera, Él dio su vida por la humanidad, para que todo aquello que nosotros habíamos adquirido por ese pecado original y que se fue traspasando de generación en generación a nuestras familias, nosotros podamos ser libres. Y dice que Él nos hizo libres de la maldición de la ley. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos la ley que Dios le dio a Moisés, a través de esa ley nosotros nos consideramos pecadores, porque la ley dice no matar, no hacer esto, no hacer aquello. Y cuando nosotros nos ponemos en esa palabra, nos vemos en el espejo de esa palabra, uno dice, yo soy esto o soy aquello. Tengo esto o tengo aquello. Y Cristo Jesús quiere liberarnos de esa maldición que tú y yo adquirimos por muchos años. Pero hoy quiero apuntarte algo muy importante, especialmente a ti, iglesia, que has creído en Cristo Jesús. Cuando nosotros leemos la palabra, muchas veces se nos ha enseñado o hemos aprendido mal, sin revelación, estas cosas. Y muchas veces nosotros decimos cuando venimos a Cristo Jesús, Cristo ya lo hizo todo en la cruz, me redimió de la maldición, yo ya no tengo ninguna maldición, etc. Por lo tanto, hoy soy libre, completamente libre. ¿Sabe? Cuando nosotros no ponemos atención a estas cosas y no entendemos lo que realmente Cristo Jesús nos está regalando a través de esa cruz, a través de esa entrega que Él hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí, nosotros podemos estar dentro de la casa de Dios, podemos ser creyentes de 20, de 30 hasta 40 años y todavía vivimos en maldiciones. Hoy vemos una iglesia muchas veces enferma, muchas veces una iglesia deprimida. ¿Por qué? Porque solamente creyó que esta palabra escrita te liberaba de la maldición. Pero ¿sabe cuándo tú eres libre de todas estas cosas? Cuando nosotros nos apropiamos de la palabra, cuando nosotros decimos y venimos a Cristo Jesús y decimos, Señor, yo reconozco que todas estas maldiciones yo heredé de mi familia, de mis antepasados. Los reconozco, pero yo no quiero ser igual que ellos. Yo no quiero tener la vida misma que ellos tuvieron. Por tanto, yo quiero tomarme de esa libertad que tú me diste allí en la cruz del Calvario. Realmente cuando nosotros comenzamos a aplicar esta palabra en nuestras vidas, nosotros somos libres de aquella maldición a través de Cristo Jesús. Y tú me dirás en esta noche, pastora, y si yo tengo maldiciones, y si yo tengo momentos difíciles en mi vida que pueden ser a causa de maldiciones generacionales, ¿cómo yo me liberto en esto? Primeramente viniendo a Cristo Jesús, primeramente creyendo en lo que hizo Él en la cruz del Calvario, nosotros podemos, porque Él nos dio poder y autoridad para quebrantar maldiciones. Él nos dio autoridad, dice, para hollar serpientes, escorpiones, etcétera, para destruir a través de Jesucristo nuestro Señor toda la obra del mal que pudo haber venido a nuestras vidas. Y primeramente uno debe reconocer que yo tengo esa maldición, que tengo la maldición que tenía la abuela, esa enfermedad que tenía la abuela se me traspasó a mí, qué sé yo, ese vicio que tenía el abuelo se me traspasó a mí, generaciones, maldiciones generacionales. ¿Por qué? Porque eso no bendice tu vida, al contrario, te tiene extraviado de la bendición, te tiene apartado de la bendición que Dios tiene para ti, amigo, hermano, en Cristo Jesús, especialmente para ti que has creído. Y el Señor nos dice que nosotros debemos reconocer esos pecados.
los nuestros y también los de nuestros antepasados, que nosotros hicimos al igual que ellos. Pedirle perdón a Dios, pedir que Él nos limpie de todo pecado y toda iniquidad, y también pedir que Él quite de nuestra vida todo pecado, toda maldición, que vino a nuestra vida a causa de aquellas prácticas del pecado. Y por lo demás, en la autoridad que Cristo nos ha dado, es ordenar en cada maldición. Hay espíritus demoníacos que trabajan para producir la enfermedad, para atraer el vicio, etc. Y ordenar que esos espíritus inmundos sean raídos de nuestras vidas para poder adquirir la libertad que nosotros nos dio Cristo Jesús allí en la cruz del Calvario. Y por demás está decirte que tal vez solo tú no lo vas a poder hacer, pero pide ayuda. Si realmente tienes una necesidad de esta índole, tú puedes pedir ayuda, amigo, vecino, quien quiera que tú seas. Cuando nosotros cortamos esas maldiciones generacionales, nos deshacemos de aquella semilla de maldad que fue puesta en nuestro ser, tanto espiritual como natural. Nosotros recién tenemos acceso a poder recibir la bendición que Cristo ganó en la cruz del Calvario. Dice que Cristo vino a suplantar nuestra herencia de maldición contenida en la iniquidad por una herencia de bendición que Él nos dio allí en la cruz del Calvario. Dice que Él se hizo maldito para que tú y yo seamos bendecidos. No tenía nada que ver con ello. Él se hizo pecado para que tú y yo podamos ser libres. Él se hizo y se dejó llagar allí en la cruz. Se dejó llagar, se dejó herir. ¿Para qué? Para que tú y yo, nosotros podamos ser hombres y mujeres sanas, libres de toda enfermedad, libres de todo agobio que pueda venir sobre nuestras vidas. Cuando Él fue colgado en ese madero, murió por nosotros y dice que Él, siendo rico, se hizo pobre para que tú y yo podamos vivir en abundancia, para que tú y yo podamos vivir en prosperidad. Dice que también Él dio su sangre allí en la cruz del Calvario, para que a través de esa sangre, por fe en Él, nosotros pudiéramos ser limpios de todas estas cosas que hoy por hoy agobian a nuestra humanidad. Esa era la palabra que quería compartir contigo en esta noche, amigo, porque es una palabra que yo creo que nos interesa a todos. A veces no tenemos el conocimiento en nuestras vidas de todas estas cosas y es necesario que nuestros ojos sean abiertos por el poder de la palabra, para que muchas veces tú puedas deducir y saber por qué razón la has pasado tan mal en la vida, y tú, que eres madre o padre, no quieres que tu hijo que viene, que tu herencia, que tu generación que viene por delante sufra lo mismo que tú has vivido. Pero sabes, muchas veces no lo podemos evitar. ¿Por qué razón? Por la falta del conocimiento de la palabra de Dios. Ya voy casi terminando. Quiero darte un ejemplo, porque todas estas cosas son bíblicas. Cuando Dios escoge al pueblo de Israel, Dios lo escoge para sacarlo de la servidumbre, para sacarlo del trabajo de humillación donde ellos vivían, de los golpes, de todo lo que ellos vivían cuando estuvieron en Egipto, de la esclavitud, como hoy venimos a Cristo Jesús nosotros, y Él nos saca de otros tipos de esclavitud que no nos está golpeando todo el día, tal vez en nuestra espalda, pero que golpea nuestra mente. Y dice que Él le dio estatutos a su pueblo allí en el libro de Deuteronomio 6:1, y Él le dijo: estos pues son los estatutos y mandamientos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñe, para que los pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomarla. Y ahí dice después en el 2 y en el versículo 3 de Deuteronomio 6, le dice que todos esos mandamientos, esos estatutos, ellos lo pasen a sus hijos, a los hijos de sus hijos, etcétera, que lo vayan pasando de generación en generación. ¿Para qué? Para que todos ellos puedan ser bendecidos. Y también les dijo que cuando ellos entren a esa tierra no se hagan imágenes de dioses ajenos, que no tengan dioses ajenos, ni que tampoco ellos adoren a otras divinidades, porque el Dios al que ellos servían era un Dios celoso, que dice que visitaba a los padres desde la primera hasta la segunda, tercera y cuarta generación de los hijos. Él los visitaba cuando esos hombres y mujeres no seguían los mandamientos de Dios.
que esta palabra pueda bendecirte, a ti que tal vez no conoces, y también a ti que conoces, porque tú que conoces la palabra sabes que hay mandamientos y estatutos que Dios nos dio como hijos para guardarlos y para que todas estas bendiciones a nosotros nos alcancen. Porque cuando somos desobedientes a la palabra de Dios, lo único que nosotros y nuestras generaciones alcanzan son maldiciones. Y Dios no quiere verte maldecido, hombre, mujer, amigo, tú que estás escuchando en esta noche esta palabra. Solamente Dios, a través de Jesucristo nuestro Señor, quiere verte bendecido. Con esta palabra te bendigo en esta noche y declaro que esta palabra ha caído en buena tierra y que dará su fruto a su tiempo, y tal vez en un momento en el que tú menos pienses puedas usar esta palabra de bendición para tu vida. Que el Dios de paz nos siga bendiciendo.